Muchas veces la lectura puede resultarnos complicada, sobre todo si no estamos habituados a ella. Por eso es recomendable que usemos métodos o técnicas de estudio, como algunas de ellas pueden ser el resumen o la síntesis. El resumen, del latín resumere, que significa volver a tomar, comenzar de nuevo, resumir, reducir un texto a lo más sustancial. La Real Academia Española considera que resumir es abreviar. ¿Cómo hacer un resumen? Lo primero es leer el texto en profundidad. Luego, subrayar las ideas principales de cada párrafo. Por último, transcribir lo que se ha subrayado, pero agregando palabras necesarias, es decir, conectores, para que el nuevo texto sea coherente y cohesivo. La síntesis es también otra forma de resumen, pero aún más abreviada y con una diferencia sustantiva con este. Es que en la síntesis se puede parafrasear con palabras propias, es decir lo que leo en el texto con mis propias palabras. ¿Cómo hacer una síntesis? Primero, se debe leer el texto en profundidad. Luego, subrayar las ideas principales y establecer vínculos entre ellas. Hacer un bosquejo para ordenar la información. Por último, parafrasear, reformular y aclarar lo que es subrayado o lo que el autor considere necesario, pero incluyendo un análisis o una interpretación de los conceptos. Por lo tanto el resumen como la síntesis son géneros muy utilizados para estudiar de manera autónoma y uno de los trabajos escritos más seleccionado en todos los niveles de la enseñanza. Tomemos un ejemplo. Un texto. Se denomina la reflexión sobre la contaminación. De la gran oxidación a la gran contaminación. Hace alrededor de 2.400 millones de años ocurrió en nuestro planeta un cambio ambiental profundo que tuvo un gigantesco impacto en la composición de la atmósfera y por lo tanto en el clima, y que trajo consigo la extinción masiva de una gran cantidad de los microorganismos que en ese entonces poblaban la Tierra. Esta catástrofe se conoce como la gran oxidación o la catástrofe del oxígeno y fue producto de la aparición y multiplicación de los primeros organismos fotosintéticos, es decir, de los primeros microorganismos capaces de sintetizar su propio alimento, valiéndose de la luz solar, los ancestros de las primeras plantas. Estos nuevos organismos comenzaron a inundar la atmósfera de moléculas de oxígeno que eran tóxicas y letales para los demás microorganismos, ya que obtenían su energía de procesos bioquímicos anoxigénicos, o sea, que estaban desacostumbrados a la presencia del oxígeno. Miles de millones de años después, los seres humanos poblamos el planeta y, al igual que el resto de los animales, dependemos de la presencia de ese mismo oxígeno para sobrevivir, lo que para aquellas bacterias primitivas significó la extinción masiva. Para nosotros representa la vida y la posibilidad de permanecer en el planeta, y a pesar de ello, no es mucho lo que hacemos por preservarlo en nuestra atmósfera. Muy bien, lo primero que nos pedían o nos recomendaban para hacer ya sea un resumen o una síntesis era leer con profundidad. Luego,
marcar, subrayar las ideas principales como están marcadas aquí. Bien, del anterior texto podríamos sacar este resumen. Hace unos 2.400 millones de años ocurrió la gran oxidación o la catástrofe de oxígeno y fue producto de la aparición y multiplicación de los primeros organismos fotosintéticos que comenzaron a inundar la atmósfera de moléculas de oxígeno. Miles de millones de años después, los seres humanos y otros animales dependemos de la presencia de ese oxígeno para sobrevivir, pero no es mucho lo que hacemos por preservarlo en nuestra atmósfera. Como pueden ver, todo el texto, el primer texto que estaba en varios párrafos, se resumió en uno solo. Ahora veamos cómo podría ser una síntesis. La gran oxidación o la catástrofe del oxígeno fue un suceso que produjo un cambio ambiental profundo, porque desaparecieron muchas especies, pero aparecieron organismos sintéticos que inundaron la atmósfera de oxígeno. Fue gracias a este cambio que los humanos y los animales pudieron habitar este planeta. Sin embargo, el ser humano no hace mucho por cuidar la atmósfera que le permite vivir. Como podemos observar, ya en este nuevo texto se puede ver un parafraseo del texto original. ¿Sí? Hay como una explicación, pero con palabras personales. En ese sentido, por eso es que dicen que se tiene que leer con profundidad, sacar las ideas principales y luego parafrasear para realizar una síntesis. Estos son algunos de los ejemplos que ustedes pueden llegar a poner en práctica y que les va a ayudar en su proceso de aprendizaje. Veamos ahora algunos ejemplos de consignas de los tres profesorados. En este caso, del profesorado de Historia. De la materia Historia Antigua Medieval. El tema, la civilización griega. Trabajo individual. En este sentido, allí van a encontrar si esta actividad se realiza de manera individual o de manera grupal. Aquí pide que sea de manera individual. Recursos de lectura, el módulo número 2, es decir, el módulo bibliográfico número 2. Las herramientas que se van a utilizar son la imagen y la plataforma Moodle. Producción esperada, un texto argumentativo y comparativo respectivamente. Es decir, se debe realizar diversos argumentos, a la vez realizar comparaciones entre esos argumentos que vamos planteando. Consigna. La civilización griega se erigió en el Mediterráneo como una gran comunidad que ha dejado a las diferentes culturas un innegable valor para todos los campos de la cultura occidental. Observar la siguiente imagen. ¿Sí? Podemos ver que hay hombres, por las togas vemos que son romanos, reunidos en un lugar. Dice, a partir de la lectura del módulo, responder en un comentario de no más de 10 o 12 renglones. A. ¿Cuál de los periodos políticos griegos crees que hace alusión a esta imagen? ¿Por qué? B. Teniendo en cuenta el aspecto político, relaciona la respuesta anterior comparándola con el periodo helenístico. ¿Sí? Entonces hay dos ítems que se debe responder. Luego vienen los criterios de evaluación. Construye respuestas coherentes a partir de la lectura y el análisis de los materiales propuestos.
Interpreta la imagen a partir de la lectura del material propuesto. Comprende las principales características de las distintas formas de gobierno de la civilización griega. ¿Sí? Estos son los diversos criterios que va a utilizar sus tutores para evaluar este trabajo. Es por ello que es importante que los tengan en cuenta. Requisitos a tener en cuenta. No copiar y pegar de Internet. ¿Sí? En este sentido, lo que pide el tutor es que no copien ni peguen de diversas páginas de Internet. Es decir, hagan uso del parafraseo. Expliquen con palabras propias el contenido de ese texto que ustedes leyeron para responder a estas preguntas. Otra recomendación, no insertar links de Drive ni documentos adjuntos. Debe realizar la intervención en la sección propuesta. En este caso, los tutores están pidiendo que no se inserte link de Drive o de otros documentos que se quiera adjuntar, sino que directamente se trabaje en la plataforma, se escriba en la plataforma. Diálogos, comentarios entre ustedes, ya que son espacios de aprendizaje colaborativo. Es decir, que cada uno vaya expresando lo que para responder al ítem A o B, pero también viendo y teniendo en cuenta lo que el compañero está expresando. Desarrollar el poder de síntesis. Tener en cuenta las fechas límites de cierre para participar, intervenir en los foros. Esto es muy importante, ya que cada foro va a tener un límite, una fecha de cierre. Entonces es realmente importante que ustedes logren tomar nota, tener en cuenta el calendario académico. Una posible respuesta del ítem A, que lo que pide es analizar la imagen y argumentar una determinada postura, ¿sí? ¿A qué periodo político griego hace alusión esta imagen? Y digan el por qué. La imagen hace referencia a la denominada época clásica de la civilización griega, ya que se logra observar lo que posiblemente fue una asamblea. Durante este periodo se fortaleció la participación de los ciudadanos griegos en las decisiones políticas. Entonces, en la imagen se puede observar que todos los que están presentes son ciudadanos griegos. También se logra apreciar que no hay ninguna mujer, ya que éstas prácticamente carecían de personalidad jurídica y también de actividad cívica. Todo esto refuerza el argumento de que se trata de la época o la etapa clásica griega. Durante este periodo clásico se desarrolló y consolidó la democracia griega. Uno de sus máximos exponentes fue Pericles. La democracia se ejercía de manera directa, donde los ciudadanos se reunían en asamblea. Era corte legislativa y suprema. Los demos se convirtieron en la base del gobierno local y se dividió a la población en distritos o tribus, entre ciudadanos de diferentes niveles de fortuna. A cada uno tenía los mismos derechos que los demás. Algo importante a destacar de la civilización griega es el esclavismo, clave para la producción económica y el mantenimiento del sistema. Como pueden ver en esta respuesta, se está expresando lo que se observa en la imagen y se está interrelacionando con los contenidos del material bibliográfico del módulo número 2. Es decir, se hace una interrelación entre lo que comprendí en el módulo y la imagen. Y se va brindando diversos argumentos, es decir, respondiendo el por qué pienso yo que esta imagen
evoca una determinada época griega. Otro ejemplo, en este caso del profesorado de geografía, de la materia teoría y epistemología de la geografía. El posibilismo geográfico, foro de producción individual. Nuevamente está expresado de qué manera se debe hacer esta actividad y solicita que sea individual. La región geográfica constituye una integración coherente entre los elementos naturales y sociales verificables a través del paisaje. En este foro nos proponemos compartir a través de una salida de campo el paisaje del lugar geográfico donde vives. Material de ayuda. Tutorial del relief. Como pueden ver, se deja allí un link con el tutorial del relief que entonces se hace uso de herramientas digitales como la aplicación de la denominada relief. Esta es una aplicación por medio de la cual se puede realizar videos automáticos en 3D sobre aquellas rutas realizadas por los usuarios, ¿sí? Es decir, es una aplicación que se puede bajar al celular. Y también hay otros tutoriales de qué es una cita textual. Hay que cliquear allí en donde dice clic aquí, cómo tener una buena exposición oral. También pide el uso de Vocaró, que es una aplicación que permite grabar y guardar audios o subir un audio desde nuestro ordenador. Como pueden ver, tienen el link de dónde pueden usar el Vocaró y también un tutorial. Pautas para participar. Procura que tu paseo recorra lugares claves que evidencien procesos de proyección en el espacio de las actividades humanas. Por ser el foro un espacio de aprendizaje colaborativo, donde aprendemos de las producciones de nuestros compañeros, procuremos diferenciar nuestra participación de la restante. Si bien lo expresado por nuestros compañeros puede servir de guía, la idea es aportar perspectiva no expuesta y así enriquecer este espacio de aprendizaje. Es decir, lo que el equipo de cátedra propone es que tengamos en cuenta lo que expresan nuestros compañeros, pero también expresemos nuevas ideas, ¿sí? Para que se enriquezca todo el aprendizaje. Revisar nuestras argumentaciones antes de subirla, de manera que lo expresado sea claro, concreto, coherente y sin errores ortográficos. Es decir, reforzar la instancia de revisión textual. Evitar el uso de archivos adjuntos, ya que la plataforma permite insertar imágenes y otros recursos en las discusiones. La información debe ser de fácil acceso para todos los usuarios del foro. Actividades. 1. Realiza un paseo recorriendo tu localidad, caminando en bicicleta o automóvil. Grabando tu recorrido con la aplicación Relief, comparte el enlace del video producido con Relief. ¿Sí? 2. Explica oralmente tu recorrido mediante una nota de voz utilizando la aplicación Vocaró, que anteriormente ustedes tenían tutoriales y el link de donde pueden encontrar esta aplicación. La explicación debe ser breve, entre 2 y 3 minutos, expresarse con fluidez de modo continuo y con una entonación acorde. Debes recuperar los conceptos de la teoría regional aplicado en tu explicación de la región donde vives, ¿sí? Es decir, interrelacionar el material bibliográfico, eso que ustedes han leído, con
la práctica, con lo que propone el equipo de cátedra. En este sentido, debemos tener en claro que, como estamos en una instancia formal, esa explicación oral debe tener una introducción, el desarrollo y una conclusión. Es decir, debo presentarme a mí, a la materia, el tema, la actividad que voy a realizar, ¿sí? Exponer lo que está solicitando el equipo de cátedra y un cierre. Otro ejemplo de consignas que, bueno, en este caso decimos que es el profesorado de lengua, pero en realidad este taller, que es de lectura y escritura, lo tienen los 3 profesorados. En este caso, en la plataforma nos va a aparecer de esta manera: video taller, módulo 3. Estimados estudiantes, presentamos a continuación el video con los contenidos correspondientes al módulo 3, el cual les permitirá realizar las actividades sugeridas más abajo. Saludos cordiales. Dice video taller, 2 puntos, y allí está el link de la videoclase que los tutores suben para cada actividad de cada video taller. Les recomiendo que lo vean. Actividades, tema, técnicas de estudio. Nuevamente, el trabajo, ¿de qué manera es? Individual. Recurso de lectura. ¿Por qué y para qué la didáctica? Por Alicia Camiglioni y Las mujeres en la independencia, que es un fragmento tomado de la página de argentina.gov.ar. Herramientas que se van a utilizar es el dispositivo con acceso a Internet, el Google Drive y Mindomo. Consignas. Leer con atención el siguiente texto. Acá no los puse, pero ustedes lo van a tener ya plasmado en la plataforma. El texto se denomina Justificación de la didáctica de Alicia Camiglioni. ¿Por qué y para qué la didáctica? ¿Sí? Este texto estará subido en la plataforma. La actividad que se pide a partir de, es decir, hay una primera instancia de lectura reflexiva, comprensiva. Segundo, luego de la lectura, selecciona una de las siguientes técnicas de estudio. Primero, la red conceptual. Las redes conceptuales son esos recursos gráficos que pueden ayudar al estudiante a hacer más evidente los conceptos claves y las relaciones entre ellos. A la vez, sugieren conexiones entre los nuevos conocimientos y lo que ya sabe el estudiante. En este sentido, las redes conceptuales permiten ordenar los conceptos y separar lo más relevante. Por ello, se organiza de forma jerárquica. Como pueden ver, hay un tutorial de cómo utilizar Mindomo. La otra posibilidad es realizar un cuadro comparativo, ¿sí? Crear un cuadro comparativo en un documento de Google Drive. El Mindomo me olvidé decirle que es un software de creación colaborativa en línea donde los usuarios pueden crear, ver y compartir los mapas mentales. El cuadro comparativo, por su parte, es una herramienta también gráfica que sirve para comparar 2 o más elementos, pero de manera organizada. Es decir, nos permite vincular y establecer las características, diferencias, similitudes que existen entre 2 o más conceptos, fenómenos o temas de investigación. Los elementos que se comparan se ubican en columna y luego en las distintas filas se mencionan los datos
recopilados. También se les va a brindar un tutorial de cómo utilizar el Google Drive y se les pide que al compartir el enlace en el foro del cuerpo, que se compartan el enlace del Google Drive en el cuerpo del foro. La actividad número 3 pide que lea y realice las actividades. Leer el texto Las mujeres en la independencia. También este texto va a estar subido en la plataforma. 3A. Elabore una síntesis del texto que incluya los conceptos principales allí volcados. Para realizar la síntesis, crear un documento en Google Drive y compartir el enlace en el cuerpo del foro. ¿Sí? En este sentido, pide hacer una síntesis directamente. Nota importante. En el caso de trabajar en Google Drive, se debe permitir la edición del texto al momento de compartir el enlace. ¿Por qué es importante esto? Muchas veces realizamos las actividades en nuestro Google Drive y nos olvidamos de configurar permitir edición. En este caso, si nosotros no configuramos nuestro Google Drive, el tutor no va a poder visualizar su trabajo, por lo tanto no va a poder evaluarlos. Por ello es importante permitir edición. Producción que se espera. Producción de una red conceptual o un cuadro comparativo y la producción de una síntesis. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Recupera la información del texto y realiza inferencias directas con la lectura del texto. Redacta de forma correcta, respetando las normas gramaticales y ortográficas, considerando los aspectos formales del texto producido. Identifica los conceptos principales del texto y establece relaciones entre los mismos mediante la realización de un organizador gráfico, ya sea mapa o red conceptual. Reconoce categorías de análisis para establecer comparaciones, las cuales se ven reflejadas en la construcción de un cuadro, ¿sí? Es decir, leer el texto que nos propone de manera reflexiva al punto de poder realizar un análisis y a partir de eso, comparación entre los diversos argumentos para poder realizar ese cuadro comparativo que nos están solicitando. ¿Sí? Como pueden ver, en las diversas actividades de las diversas materias nos pueden pedir diversos tipos de textos.